De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, se puso en movimiento el calendario electoral con una serie de elecciones en la Patagonia. Por un lado, la continuidad de una fuerza provincial en Río Negro. Ganó Alberto Beretilnec, que ya fue gobernador, va a volver a hacerlo, con una alianza que incluye a sectores de la Cámpora, el peronismo, un sector de la Unión Cívica Radical. Ha sido un aliado que ha votado cada tanto con el Frente de Todos en el Senado, Alberto Beretilnec, que quedó en realidad como gobernador después del asesinato a manos de su esposa de Carlos Soria, el primer gobernador que le había ganado al radicalismo viniendo del peronismo. Él venía más del Frepaso, de la centroizquierda, y armó una fuerza provincial que primero comandó él, después Arabella Carreras, que le respondía a él, y ahora vuelve a Beretilnec a Río Negro, que habló en contra de la grieta, etcétera, cuando ganó. Mucho más atención se llevó la elección en Neuquén, porque ahí está Vaca Muerta, por un lado, que es la promesa de un futuro próspero para la Argentina, pero sobre todo para la provincia de Neuquén, porque es el segundo yacimiento Vaca Muerta del mundo de gas no convencional, y con la puesta en marcha del gasoducto se supone que eso le va a dar un gran dinamismo a la economía de esa provincia. Y lo que ocurrió es que después de 60 años, siempre fue gobernada por el Movimiento Popular Neuquino esta provincia, perdió el candidato oficialista, Marcelo Kopman, perdió a manos de Rolando Figueroa. Rolando Figueroa había sido integrante del Movimiento Popular Neuquino, de hecho fue vicegobernador del actual gobernador, y después abrió su propia fuerza. Tuvo el apoyo del PRO, y de hecho ayer salieron Macri, Bullrich y Larreta a celebrar como propio el triunfo de Figueroa. Sin embargo, hay muchos matices para ver en esto, desde las declaraciones del propio Figueroa, que escuchamos hace un ratito, diciendo esto es provincial, un fenómeno muy local, dijo varias veces Figueroa, y Juntos por el Cambio tuvo su propio candidato, que le fue muy mal. Pero el PRO se separó y ahí apoyó a Figueroa, pero le aportó un poquito, le aportó 4,2% de los votos del total de los 36 que terminó sacando, así que el aporte del PRO fue suficiente, sí, como para darle el triunfo en términos de una elección muy reñida, pero no fue determinante, ¿no? Al candidato de Milei le fue muy mal, es el mismo candidato que antes había sido candidato de Carrió, sacó el 8% de los votos, y esta es una de las dificultades que tiene Milei, ¿no? Que es que él mide individualmente, pero después territorialmente con otros dirigentes no arrastra con la marca de los libertarios más votos sus candidatos regionales. Un armado, después vamos a hablar con Hugo Alconadamón en un ratito, un armado territorial donde realmente tiene muy poco de novedoso y de renovador la estructura nacional que está armando Milei. Más bien está reciclando desde los Menem en La Rioja hasta lo que fue Bussi en la provincia de Tucumán, el hijo del genocida Bussi, que es su aliado en Tucumán. Milei, es muy interesante lo que está pasando porque ayer a la noche Lilita Carrió salió a cruzar muy enojada a Macri, muy enojada, fue a La Nación Más y dijo: Macri ya no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Milei, dijo Lilita Carrió, después de que Macri se mostrara, ¿no?, diciendo que había que dinamitar, no todo como dice Milei, pero sí casi todo, muy cercano a las ideas de Javier Milei. Un juego muy peligroso el que está teniendo Juntos por el Cambio, muy peligroso. ¿Por qué? Porque si se ven las encuestas, vos ves que es un escenario por primera vez electoral a nivel nacional de 3 patas, ¿no? Siempre fueron 2 patas. Bueno, no, hubo algunos momentos donde poner el Frente Renovador. Pero bueno, esta elección presidencial tenés 3 patas. Juntos por el Cambio, tenés a Frente de Todos y ahora aparece Milei, que tenía al principio 10, 15% de los votos y ahora hay encuestadores que dicen, ojo, que puede tener entre 20 y 25. Y ahí ya empieza a ser competitivo para una segunda vuelta electoral. Porque la pregunta es, ninguno va a sacar suficientes votos en primera vuelta electoral como para llegar a la presidencia. La pregunta es quién llega a la segunda vuelta. Y entonces, con este coqueteo, imaginemos un escenario en el cual Larreta le gana la interna a Bullrich. ¿Qué hace el votante del PRO que simpatiza con Javier Milei, o que simpatiza con Bullrich, perdón? ¿Vota por Milei en una elección general o vota a Larreta? Si vota a Milei, aumentan las chances de Milei. Y eso haría que Milei quede en una segunda vuelta electoral con el Frente de Todos, con un Frente de Todos muy disminuido, lo cual haría que Milei quede a las puertas de gobernar.
O sea, en la medida, el tema es la fuga de votos después de la interna, hacia dónde irían según qué opción gane en Juntos por el Cambio. La opción más moderada de Horacio Rodríguez Larreta, si no logra contener al sector más recalcitrante del PRO, que hoy tiene el aval de Mauricio Macri, le daría altas chances a Milei. Altas chances a Milei. La otra hipótesis es si se sigue derrumbando el Frente de Todos, que todavía no tiene candidato. Entonces decís, bueno, encontró un piso, sacó el 33% de los votos. Bueno, es muy difícil que al peronismo unido, bueno, tendría que tener una debacle electoral, que puede ser, con el 7%, 7,7% de inflación del mes pasado, tendría que perforar el piso del 25% de votos para quedar afuera el frente de Todos, y entonces tendrías una segunda vuelta, ponerle entre Milei y Larreta, en todo caso, con el Frente de Todos y el peronismo en un hecho histórico, totalmente fuera de la discusión. Pero bueno, estos escenarios también, que muestran incluso la posibilidad que el Frente de Todos, ¿qué pasa entre una elección entre un candidato del Frente de Todos y Milei? ¿Cómo termina? ¿No? ¿Quién gana? En ese escenario, es un escenario muy abierto, muy delicado, muy peligroso, pero yo creo que también la aparición ayer de Lilita Carrió un poco viene a alertar acerca de los riesgos de este coqueteo y cómo pueden terminar efectivamente siendo funcionales a lo impensado hasta ahora, que sería una llegada de Milei a la presidencia.